Bueno, y así comienza tu programa Carauta Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este maravilloso y espectacular equipo que hace posible este programa, en la gerencia de producción, nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción del programa Daniel y Camargo, los controles Jaylin, colocando la mejor música, y quien te habla con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1462. Bueno, ya hoy es miércoles, ombligo de semana, y como siempre tenemos un programa espectacular, lleno de salud, brindándole a ustedes todos estos consejos que necesitamos para sentirnos bien y sobre todo una orientación con profesional. Y me acompaña hoy mi amiga Criselis Gómez, lo más bello de los gastroenterólogos en Caracas. Y bueno, vamos a hablar un poco, como siempre hablamos para entablar una conversa bien agradable. ¿Qué hace un gastroenterólogo y quién debe ir a un gastroenterólogo? Hola Elio, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a ti y a todo tu maravilloso equipo de producción. Y siempre es un placer estar en este tipo de espacios. Fíjate, ¿qué hace un gastroenterólogo? El gastroenterólogo, o debemos decir que la gastroenterología realmente es una subespecialidad médica en donde, en este caso, el especialista que realiza esta preparación de 2 años, luego de hacer medicina interna, o sea, puede ser el posgrado, o puede hacer 2 años de la especialización del posgrado de medicina interna, se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de todo lo que afecta el tracto digestivo. Okay. ¿Desde dónde comienza el tracto digestivo? Desde la boca. Sí, exactamente. ¿Se puede decir? Sí, porque fíjate que las personas en general piensan que el gastroenterólogo solo ve estómago y colon, pues, y no es así. Nosotros nos encargamos desde esófago, todas las patologías de esófago, estómago, por supuesto, intestino delgado, intestino grueso, vías biliares, perdón, el hígado, páncreas. Entonces te das cuenta que son una serie de órganos que... Hasta yo me estoy enterando. que nos encargamos de estudiarlo, de estudiar esa fisiología y por supuesto todas las alteraciones que se presentan en estos órganos. Fíjate que es importante cuando hablamos sobre todo los malestares estomacales. Esa persona que a veces, por la forma de comer, yo hablo mucho en mis programas tanto de radio como de televisión, y que el planteamiento de la vida y de la salud está en cómo comemos. Y muchas personas a veces no entienden que de cualquier punto de vista hay comidas, en este caso hablemos de comidas picantes, comidas saladas, comidas que quizás, o alimentos, o tragos o bebidas, como el exceso de jugo de naranja, el exceso de limón, que causa irritación en las paredes de los estómagos, y por ahí pueden crearse muchas patologías como úlcera, acidez y un sinfín de planteamientos. Pero, ¿cuál sería realmente esa precaución que debería tener un paciente para no sufrir de este tipo de patología? Y lógicamente, ojo, que háganlo para que se enfermen y la vayan a ver. Pero la nota es que no abusen, ¿verdad? Exactamente, y como tú perfectamente lo dices, todas esas sustancias irritantes, todas esas comidas, abundantes en sal, en grasas, definitivamente van a ocasionar o van a repercutir para mal en nuestra salud gastrointestinal. Y ese órgano que en especial sufre es el estómago, y que tenemos que decir además que la afectación principal del estómago es la llamada gastritis, en donde aquí tenemos que involucrar factores tanto exógenos como endógenos. Esos exógenos, tú perfectamente lo decías, el alcohol, el abuso de bebidas alcohólicas, incluso el café, los hábitos no tan saludables que se tienen en cuanto el a la picante comida. También el es picante, porque forma parte de esas sustancias irritantes, las sodas, todas esas bebidas que vienen envasadas y con además una serie de preservativos, de edulcorantes, de colorantes. Todo eso va a afectar esa mucosa del estómago y perfectamente condicionar gastritis, enfermedades ulceropécticas, esofagitis, entre otras. Ahora fíjate que hablar de patologías que a largo o corto plazo pueden comenzar, en este caso, y quiero que me saques un poco de mi ignorancia, porque más o menos, tú sabes, con las cosas que uno más o menos se acuerda. Las cosas comienzan por una gastritis, por tipo de acidez, personas que quizás repiten un ácido hasta que es bien desagradable, que en momentos puntuales me ha tocado hasta a mí, hasta yo sentirlo, pero el hecho es que si no hay una precaución a esta gastritis, puede causar una úlcera. Evidentemente, sí. La gastritis, hablar del concepto de gastritis, estamos hablando de una inflamación que puede ser aguda o puede ser crónica y que es multifactorial.
Entonces, en este caso, una gastritis desde la hiperémica, pudiéramos hablar acá muy coloquialmente grado 1, por así decirlo, en una clasificación de 3 grados, el grado 1, y puede ir avanzando en una gastritis erosiva, posteriormente hacer una gastritis hemorrágica y hacer, o lo más temido es que se haga una lesión profunda de esa mucosa, que estaríamos hablando de úlceras, tanto gástricas como duodenales. Y que sí, que evidentemente ese temor de hacer una úlcera es que el sangrado que puede condicionar las úlceras pépticas o las úlceras gástricas, ¿no? Ok, porque fíjate que independientemente del tipo de úlcera, como dices tú, grado 1, grado 2, grado 3, siempre se debe prevenir hasta el sangrado, porque ya ahí ya las cosas serían un poco más delicadas, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos de clasificación hablamos de muchísimas... Y te abre un hueco, porque uno ha visto videos, cosas por ahí que de repente sale como especie de una llaga, algo así como una ampolla roja, lógicamente, y eso empieza a ser más complicado, Claro, ¿no? es una lesión profunda, podemos decirlo de forma muy sencilla. Es una lesión profunda que no solamente... Como una quemada, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de úlcera hablamos de una solución de continuidad. Es como un cráter, si queremos decirlo. Exacto, exacto, es como un cráter. Entonces, esa lesión que es profunda y que tiene diferentes clasificaciones, pues sí, puede estar acompañada de sangrado y eso me habla de severidad. Un sangrado activo puede condicionar un shock hipovolémico en el paciente y que por supuesto puede condicionar o puede conllevar a la muerte del paciente. Entonces, vemos desde lesiones... O sea, se dice que se puede abrir un hueco en el estómago. Claro, unas perforaciones, puede haber perforación a través de una úlcera gástrica, que es el llamado ulcus péptico. Entonces, bueno, vemos una severidad de condiciones que se presentan por estas patologías y que evidentemente el llamado va a ser a tener esa prevención y a tener una alimentación saludable, porque definitivamente es el pilar de todo esto, de nuestra salud. Bueno, lo más importante, estamos hablando con una gastroenteróloga el día de hoy, todo lo que es el cuidado de nuestro estómago y nuestras vías digestivas. Les recuerdo que estamos conectados a través de www.caraotaradio.com, Caraota Radio en Instagram y por supuesto @ElioGutierrez. Vamos con más música y ya regresamos. Vamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Bueno, saludando a la gente de Tezuca que está conectado a través de @Elio Gutiérrez, mi pana Néstor. Si no es el hijo, es el papá. Saludo con cariño. Y bueno, continuamos con la doctora Griselis Gómez. Ella es gastroenterólogo. Y bueno, estamos hablando de este tipo de patologías que, lógicamente, yo también me estoy enterando que ellos son especialistas desde la boca hasta los intestinos y más allá. Pero lo más importante es saber que hablamos ahorita sobre las lesiones en las úlceras, la gastritis, pero antes de entrar en el tema que vamos a conversar, es el hecho de que, ¿por qué existe ese reflujo, esa repetición esa repetición de acidez que sientes que es bien desagradable? Porque básicamente, y te puedo decir que en mi caso, es por ciertos alimentos, sobre todo la carne molida cuando está muy condimentada, que de por sí, a mí me encanta la carne molida, pero eventualmente he comido en ciertas casas que quizás tiene mucho condimento y me da esa sensación. Pero ¿por qué sucede esa repetición? Pues? Mira, a mí me gusta siempre aclarar términos porque eso nos ubica en espacio, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es reflujo. Primero, antes de hablar de una enfermedad por reflujo, tenemos que recordar que el reflujo no es más que un flujo errático, ¿sí? Entonces, si contemporizamos o correlacionamos el reflujo con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que significa es que el contenido intestinal y el contenido gástrico ascienden o se van hacia lo que es la luz del esófago, ¿bien? Y recuerda entonces, o vamos a recordar un poco la fisiología, cuando nosotros ingerimos alimentos, hay dos esfínteres. Un esfínter superior que funciona como una especie de compuerta que comemos, se abre e inmediatamente cierra. Y así sucede con el esfínter esofágico inferior, que es como la entrada hacia el estómago. Eso debe estar como herméticamente cerrado para evitar que evidentemente esa comida y ese contenido que está a nivel del estómago se devuelva.
Claro. Eso es lo fisiológico. Ahora, para interrumpirte un poquito ahí, pero fíjate tú que independientemente de esa situación, yo pienso que, por lo menos en mi caso, me pasa cuando como eventualmente algo, me sucede eso. Pero la Puede persona ser. que es continua es Claro. porque sigue, quizás está comiendo un alimento que le causa esa sensación. Exactamente, entonces podemos tener un reflujo fisiológico, ya sabiendo todo lo que hemos comentado, eso puede ser un reflujo fisiológico, lo puedes tener tú, lo puedo tener yo, sin necesidad de tener una enfermedad por reflujo. Claro. Cuando se presenta entonces con mayor frecuencia, oye, se me están presentando estos episodios 2 días por semana. Toma Tums. En un tiempo, no, pues no. Toma Tums. No, eso es lo que dice. No, eso es automedicación. Pero, además, nosotros no indicamos todo. Ese tipo de productos, por hablar de esa marca pues, que se me acaba de ocurrir, son buenos, o sea, son calmantes en este sentido. Sí, o lo que llamaban, o tómate un vaso de leche, también te dice cuando sientes gastritis, sí. O lo que llamaban antes la leche magnesia también. Sí. Lo que pasa es que funcionan como amortiguadores, ¿ok? Y en el momento el paciente tiene una ilusa sensación de que hay una mejoría, pero realmente no es curativo para si tiene una enfermedad por reflujo. Se puede calmar el momento y en una emergencia, bueno, puede tomar esas pastillas o digamos, esos preparados caseros, pero realmente va a calmar al momento. No es un tratamiento definitivo ni algo que te va a indicar el gastroenterólogo. Claro. Primero hay que buscar cuál es la causa de tu enfermedad por reflujo, que en este caso entonces hablamos de la persistencia de en 2 ocasiones por semana y que puede presentarse de 4 a 8 semanas y que este reflujo altere o afecte tu calidad de vida. Ese es el término perfecto para hablar de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente que se puede despertar en la madrugada por esa regurgitación ácida, sensación de opresión torácica, en muchas oportunidades consultan incluso con el cardiólogo pensando que es por patologías cardiovasculares, y cuando se estudia el paciente, el cardiólogo pues no consigue ningún hallazgo, afortunadamente, llega al gastroenterólogo y es donde observamos todas estas manifestaciones extraintestinales y bueno, una enfermedad por reflujo se trata de forma efectiva y el paciente... Con medicina eventuales, no tipo Tums ni mira, leche lo que pasa es que el primer eslabón en todas las patologías es el cambio en el estilo de vida. Si nosotros podemos colocar unos medicamentos de última generación, 3, 5 medicamentos, pero si el paciente no mejora sus hábitos alimentarios y su estilo de vida, aunque es un poco difícil, pero no imposible disminuir el estrés está asociado no solo a las patologías cardiovasculares, sino también en la esfera gastrointestinal. Entonces, nos parece imposible disminuir el estrés, pero sí podemos disminuir y tener ese autocontrol del estrés, mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y el estrés puede causar este tipo de patología, independientemente si come bien? Sí, sí puede estar asociado a esto porque aumenta todos los ácidos biliares, secreciones pancreáticas, ácido clorhídrico, ácido gástrico, todo esto aumenta y por supuesto que hablar del estrés es hablar de aumentos en la hormona del cortisol, esa hormona asociada al estrés, o una hormona negativa, por así decirlo. Entonces, todo esto lo que me va a hacer es estimular esas secreciones ácidas y va a empeorar nuestros cuadros gastrointestinales en especial. Muy bien, muy bien. Fíjate que ahorita también para conversar un poco sobre este tipo de planteamiento, lo que es la parte de la acidez, hablemos un poco también del esófago, porque hay muchas personas que también sienten ardor en la zona del esófago y es importante tocar qué tipo de enfermedades o patologías que pueden ser evaluadas, como digo yo, siempre evaluadas con prevención con cierto tiempo para que lógicamente no se convierta en algo peor a futuro, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, el órgano que principalmente se afecta en esta patología que acabamos de nombrar, como lo es la enfermedad por reflujo, es el esófago. Entonces se puede presentar desde enfermedades o inflamaciones leves del esófago, que se denomina esofagitis, hasta úlceras a nivel del esófago en sus diferentes segmentos. Y esto precisamente por una persistencia y que no se trate una enfermedad por reflujo. Es ese paciente que puede tardarse 3, 4, hasta 5 meses en consultar y cuando nos damos cuenta, cuando hacemos una endoscopia digestiva superior o gastroscopia, vemos que el paciente tiene úlceras, tiene esofagitis y esto puede conllevar a hacer cambios en la celularidad premaligna o bueno, hacer esófago de Barrett, que son ya lesiones premalignas, ¿sí? O con displasia, sin displasia, puede convertirse incluso en cáncer de esófago.
si el paciente tiene además otros factores predisponentes, ¿no? Entonces, esto es de importancia precisamente porque todas estas lesiones que no se tratan a tiempo pueden conllevar a un cáncer de esófago. Pero una de las cosas también que debe tomar en cuenta, independientemente de la genética, yo pienso que importa mucho cuando tiene familiares directos que han sufrido de este tipo de cáncer, así como cáncer de mama o el mismo cáncer corporal, por decirlo, ubicado en cualquier parte del cuerpo. Yo pienso que es algo importante tomar en cuenta que las personas que vienen con este tipo de arrastre, como digo yo, materia de arrastre, deben tener más cuidado. Por supuesto. Y la prevención es la clave. Es uno de mis lemas también que siempre estoy, bueno, comentándolo, diciéndolo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. ¿Para qué nos sirve que nosotros, bueno, sepamos que nuestro familiar o hay algún familiar que tiene cáncer o que tuvo cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon, precisamente para hacer nuestros chequeos a tiempo y podamos romper esa cadena de herencia, ¿no? Entonces, importante cuando tengamos un familiar de primera o segunda línea con cualquier tipo de cáncer. En este caso vamos a hablar del cáncer de vías digestivas, que consulte con un gastroenterólogo para que él le establezca cuál es el protocolo a realizar y cuál es la edad en donde debe realizarse sus estudios, así no tenga síntomas de alarma. Y bien desagradable que es cuando te introducen el tubo para hacer esos estudios. Pues no es nada desagradable. Sí. Vamos a romper aquí mitos. ¿Por qué? Sí, Porque si a no... mí, No, pero a mí me lo hicieron una vez. No, tuviste mala experiencia y quizás no utilizaron anestesia. Mi No, paciente sí. no tiene ninguna mala experiencia cuando se hace sus estudios. No, te lo juro, mira, debe ser que era parte Psicológico. psicológico, que yo nada más sentía que me metía en ese tubo y no, mira, No, te lo pero juro fíjate, que... en el pasar del tiempo, y es otra cosa que buenísimo que lo tocas, porque siempre ha sido temor. O sea, el Tienes que hacerte una gastroscopia. No, ¡No! no puede ser, eso es horrible. Sí. No. Y ese es horrible, viene de hace mucho tiempo, cuando al abuelito, cuando a la tía, le hacían estudios o colonoscopia o gastroscopia sin anestesia. Claro. Entonces te podrás imaginar, eso sí era un desastre. Una sensación de pero vomitar ahora no, horrible. Bueno, ha mejorado la imagen No, claro, y ha mejorado la anestesia. Y yo pienso que a través del tiempo, lógicamente, la practicidad, la medicina como tal ha mejorado, tiene tecnología de punta. En este caso me estaba hablando de que usan anestesia, unos métodos más cómodos para los pacientes, porque Claro. es lo que yo te digo, muchas personas cuando se hacen este tipo de estudios tienen terror porque nada más saber que le van a meter ese tubo por ahí y después te van a meter otra cosa, olvídese de eso. No, pero el paciente no tiene, no, o sea, la idea de que esté un anestesiólogo acompañando al equipo es que no sienta dolor y que sea cómodo y seguro tanto para el paciente como para el operador, en este caso el gastroenterólogo, que es el que realizará los estudios. Ahora, ya va, disculpa que te interrumpa. Cuando hablamos de este tipo de patología y de este tipo de invasión, por decirlo así, ¿qué se va a ver para llegar a que te hagan una gastroscopia? Mira, hay indicativos para poder realizar estudios endoscópicos. No es que a todo el mundo se le va a realizar estudios. ¿Cuáles serían las indicaciones principales para hacer una endoscopia digestiva superior? Con ese paciente con persistencia de dolor abdominal o, bueno, es muy conocido en la población general como en la boca del estómago. Exacto. Realmente el término médico es epigastrio, que es el segmento superior del abdomen, ¿ok? Y en esta zona es donde generalmente el paciente refiere dolor, que puede ser opresivo, puede ser tipo ardor o quemante o urente. ¿Sí? Esa persistencia en el tiempo, el paciente que ha perdido peso a pesar de estar comiendo normalmente o sus porciones normales. Que con una evaluación me imagino que le mandan un plan alimentario para que lógicamente a ver si mejora con eso. Sí, pero hay unos signos de alarma que ya nos hacen pensar en que este paciente es candidato o no para hacerle sus estudios, su gastroscopia en este caso. Paciente con pérdida de peso, paciente con persistencia en el tiempo de esta patología, con vómitos con sangre, con náuseas, masa palpable. Bueno, hay una serie de signos y síntomas que puede experimentar el paciente y que es indicativo para inmediatamente planificar estos estudios de revisión, que además de diagnóstico nos sirven como estudios terapéuticos, porque podemos tomar biopsias a través de estos equipos, claro. Podemos resecar o sacar pólipos, entre otras cosas. Bueno, lo más importante, recuerde que estamos compartiendo con mi amiga Griselis Gómez, ella es gastroenteróloga y estamos hablando sobre la precaución y cómo cuidarse sus zonas, que se puede decir, especializadas para que ella las estudie. Así que quédate allí, que ya regresamos.
Bueno, señores, continuamos con tu programa Carabota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Y bueno, continuamos con la doctora Grisely Gómez, ella es gastroenterólogo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los intestinos irritables o el colon irritable. Bueno, ¿Se puede hablar de eso? anteriormente se hablaba de colon irritable. Ya esa nomenclatura cambió, o ese término cambió hace un par de años y se conoce como intestino irritable. No es el colon, es el intestino. Lo que pasa es que hablamos en mi caso, ¿qué me pasó? ¿Intestino o colon? No, porque hablamos de intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado es ilion, duodeno, ¿ok? Entonces, recuerda que son aproximadamente de unos 7 a unos 9 metros de intestino. Oye, y disculpa que te interrumpa, yo cuando me enteré de eso, que uno tenía 12 metros de cosa aquí larga, ¿cómo te caben 12 metros aquí? Sí, eso va comprimido. ¿Entiendes? Qué locura. Entonces, bueno, tenemos intestino delgado, intestino grueso, que en este caso sería el colon. Y bueno, se hizo, como siempre en medicina y en otras áreas se hacen consensos mundiales, y se cambió esta nomenclatura a intestino irritable. Cuando hablamos de síndrome, cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de agrupación de varios signos y síntomas, ¿ok? Entonces, en este caso, el síndrome de intestino irritable es una de las patologías funcionales en el área gastrointestinal que tiene más comorbilidad o es más frecuente a nivel mundial, ¿ok? Y se caracteriza precisamente por dolor abdominal que mejora con las evacuaciones. Cuando hablamos de síndrome de intestino, o digamos que eso es uno de los signos o de las indicaciones más características o algo patognomónico de esta patología. El paciente puede presentar dolor y que mejora con las evacuaciones. Eso pertenece a una de las indicaciones de los criterios de Roma o a uno de los criterios para poder diagnosticar al paciente. Fíjate, y disculpa que te interrumpa esta parte, porque hay personas que hasta usan laxantes para provocarse este tipo de evacuaciones y pensar que mejora, pero resulta que, ¿cómo que dice por ahí? Más vale, peor fue el remedio que la enfermedad. Sí, entonces hablamos de 3 tipos de intestino irritable. Hablamos del tipo estreñimiento, tipo diarrea y el tipo mixto. Dependiendo de la condición del paciente, el tratamiento va a variar, por supuesto. En el paciente con estreñimiento es donde ocurre esto que tú acabas de mencionar, que el paciente se automedica con laxantes y no va al baño si no utilizas laxante. Entonces, esto es un manejo multidisciplinario en donde hay que tomar en cuenta muchísimos factores de la vida o indicadores del paciente. Entonces, un estreñimiento no necesariamente tiene que casarse con un laxante para poder volver o retomar ese patrón evacuatorio regular, ¿no? Entonces, es importante primero verificar si el paciente cumple con estos criterios, para eso debe consultar con el gastroenterólogo, pero básicamente si estás teniendo alteración de tu patrón evacuatorio, sea por diarrea, sea por estreñimiento o una alternancia tanto de diarrea como estreñimiento, es importante que consultemos con el gastroenterólogo para hacer todos los estudios y, ojo, no se hace una gastroscopia o una colonoscopia en este caso para diagnosticar intestino irritable, porque insisto, es una patología funcional que básicamente hacemos la historia clínica, el examen físico del paciente y con ciertos criterios y utilizando otros, no de descarte, pero sí realizar la colonoscopia para verificar que no exista otro compromiso o otra patología que pueda estar presentando los síntomas del paciente o que explique estos síntomas del paciente, es que podemos hablar de intestino irritable. Ahora siempre este tipo de patología que a largo o corto plazo, como digo yo siempre, está en que la dieta siempre va a estar como de la mano a que tengas un intestino sano, ¿no? Sí, en el caso de la fibra, que es otro de los protagonistas en la gastroenterología, es la principal causa, la falta o una dieta baja en fibra, generalmente el 90% de los pacientes que tienen estreñimiento. ¿Una persona que sufre de estreñimiento va a un gastroenterólogo? Sí, sí. Okay. De hecho, siempre se hace el soporte porque evidentemente primero debemos verificar que sea una patología funcional o que sea un estreñimiento funcional, quiere decir que esté asociado no con los hábitos alimentarios y simplemente, yo siempre le digo a mis pacientes, yo les cambio sus hábitos básicos de alimentación y el paciente va a notar en una semana, 2 semanas,
cómo mejora su patrón hidropático. Métete 8 ciruelas, 2 vasos de jugo de naranja y 2 vasos de leche para que tú veas que vas a ir. Sí, el tema es que no tenemos un buen consumo de verduras, de frutas, sino que cada vez la dieta se orienta más hacia el aumento de los carbohidratos, de las harinas refinadas, de los azúcares. La comida chatarra también, Sí, la y hamburguesa, evidentemente la pizza. esto va de la mano con el estrés. Oye, y es horrible porque yo conozco de gente que pasa 4 o 5 días Sí. sin ir al baño Sí, no es y el laxante. estómago de este tamaño. Pero fíjate que también habían medicamentos, no sé tu opinión al respecto de eso que venden en la farmacia, que son polvitos que supuestamente te echas 3 cucharadas en un vaso de agua y puede mejorar. La avena, dicen que la avena, el agua de avena en la mañana también y que buena. No sé qué opinas tú al respecto Sí, de eso. claro. Lo que pasa es que esto sería también fibra soluble e insoluble. Y nosotros podemos indicarle, le indicamos perfectamente, con una incorporación de la dieta, perdón, de la fibra de la dieta que va desde quinoa, ¿no? Marroncito, parduzco, con mancha. Entonces, esta es una de las principales complicaciones del paciente que usa laxante. No es necesario ni siquiera preguntarle, ya cuando haces una colonoscopia y lo ves, sabes que es ese paciente amante o adicto a lo que son los laxantes. Claro. Esa es una de las principales. Por otro lado, también puede condicionar alteración de lo que es la barrera gastrointestinal, ¿bien? Y afectar la microbiota intestinal, que es otro tema que hemos venido escuchando con bastante volumen. No, y si sufre las hemorroides, peor. Bueno, exacto. Todo eso viene de la mano. Sobre todo la microbiota, que es esa defensa o es nuestro órgano invisible, pero inmunológico y que nos va a proteger de todos esos factores exógenos o agresivos que, bueno, que vengan a invadirnos y que ese es su papel. Trabajar, activar todos sus soldados y defendernos ante bueno, tanto alimentos que no son tan buenos, virus, bacterias, parásitos, entre otros. Oye, Grise, ¿qué opinas tú del Alka-Seltzer? Si tú llegaste a escuchar, mira, tómate esto, compra esto, que esto es para el COVID, como que si fuera la panacea. Claro. Entonces, realmente eso lo que conllevó fue a un aumento, a un repunte de las patologías gastrointestinales. Es más, ¿cómo que se llama la medicina esta que es potásico y sódica? El diclofenac. Eso, y que también causa... Claro, pero es que él pertenece a esta familia en la que te estoy hablando. Los AINES, que es esta familia, mira, es súper amplio, abarca un montón de medicamentos que se utilizan como antiinflamatorios para calmar dolor, para bajar procesos inflamatorios y que son de libre venta. Entonces, cualquier persona puede ir a comprar un medicamento para un dolor de rodilla, para un dolor de cabeza, y estos son los más lesivos para la mucosa gástrica. No solo para la mucosa gástrica, sino también para la intestinal. Entonces, vemos una serie de complicaciones que pueden presentarse hasta 3, 4 días de tomar un medicamento cada 8 horas fijo. Imagínate qué sucede a ese paciente que lo puede tomar por 15 o hasta 20 días. Sí, bueno, de por sí tengo entendido que el diclofenac no se puede tomar por más de 2 semanas. Hemos tenido pacientes con úlceras sangrantes por estar recibiendo durante muchísimo tiempo estos medicamentos. Pacientes con cefaleas migrañosas, pacientes que tienen esguince, pacientes con lumbalgias a repetición, entre otras patologías que pues requieren analgésicos, pero sin consulta o que alguien se lo ha recomendado sin conocimiento médico y pasan este tipo de cosas. Bueno, ya saben, no abusen del diclofenac y no abusen de cualquier medicina y pendiente con esa automedicación. www.caraotaradio.com, @caraotaradio, @Eli Gutiérrez, y quédate allí que ya regresamos para nuestro bloque final y hablar y darle siempre la mejor información. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Bueno, ya en nuestro bloque final continuamos con la doctora Criseli Gómez, ella es gastroenterólogo. Y bueno, me gustaría que en este bloque hablara sobre sus recomendaciones para que lógicamente las personas que nos ven y disfrutaron de esta entrevista el día de hoy tengan la precaución para que tengan su aparato digestivo sano. Pero no le hagan caso porque si se dañan, vayan con él. Ay, no, no, mira, te lo decía al inicio de nuestra conversación, la prevención siempre es la clave y todas estas medidas o mi orientación siempre va a estar dada precisamente a que nosotros mantengamos un equilibrio entre nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestro sistema digestivo, cardiovascular, todos son importantes. Y recuerden también que nuestras emociones están conectadas directamente
a nuestro sistema digestivo. Si estás asustado, te da un frío en el estómago. Sí, pero definitivamente, si nosotros mantenemos también nuestro intestino sano o una salud gastrointestinal adecuada, también vamos a estar en sintonía o con una salud mental. Cuando se dice que se siente mariposa en el estómago, ¿qué sucede ahí? ¿Están brincando los intestinos? Eso existe por la inervación, bueno, a través del nervio vago del estómago y, bueno, parte de muchos órganos del sistema digestivo. Pero sí, eso es cierto, eso tiene una explicación fisiológica y cuando nos da nervios, que nos duele el estómago, que puede dar diarrea, todo ese tipo de reacciones son normal porque hay una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central y nuestro sistema digestivo. De hecho, nuestro sistema digestivo es tan importante, es tan inteligente, que tiene un comando propio, o sea, tiene un sistema autonómico que es el sistema entérico. Es como decir que tuviera un cerebro propio pues, únicamente para él, ¿sí? Entonces recibe conexiones de ese cerebro y además de nuestro sistema nervioso central. Imagínate todo lo importante que es. Y bueno, hablaba de las recomendaciones, van a estar dadas a mantener una buena higiene, sobre todo ahorita con el tema de pandemia que hemos venido escuchando insistentemente, el lavado de las manos. Bueno, en este caso el lavado de las manos va a estar dado para evitar procesos infecciosos gastrointestinales, la parasitosis intestinal, los procesos de diarrea, las gastroenteritis agudas, todo eso lo prevenimos si filtramos el agua, hervimos el agua, tenemos un buen aseo de nuestras frutas, de nuestros vegetales, con el agua potable, ojo. Y sobre todo la lechuga. Las lechugas, hay otro con vinagre mito, y limón. No, eso es un mito, porque fíjate, el vinagre o las lechugas y estas frutas no deberían ser lavadas únicamente con vinagre, porque hay unos parásitos que se llaman amebas o unos protozoarios que no les hace nada el vinagre. Entonces, lo ideal sería con cloro más de 3.5%, pero no el que es jabonoso o que viene con olor, no. El que es 3.5 o 5%, puedes utilizar 2 litros de agua, 1 litro de agua con una gotita, o 2 litros de agua, 2 gotitas de cloro, dejarla sumergida durante 10 minutos y luego lavar con el agua potable, no de grifo, ¿sí? Otra de las recomendaciones, más allá de estos datos importantes que nos parecen minúsculos, pero realmente hacen peso, otra recomendación es masticar adecuadamente los alimentos. Siempre les digo que le rindamos un culto a nuestra comida. Comemos con el celular, viendo las noticias, todos acelerados. Entonces, eso lo vamos a llevar o lo vamos a reflejar a nuestros intestinos, a nuestra salud gastrointestinal. Entonces, otra recomendación importante, por supuesto, mantener actividades físicas, comenzar con 30 minutos, llevarlos a 45 minutos. Lo ideal sería diario, pero yo siempre le pido poquito, pero que vayamos dando pasos agigantados y con firmeza, ¿no? Sus chequeos médicos son importantes, vamos a disminuir el tema de las bebidas alcohólicas, eliminar en lo posible esos hábitos que no son saludables, consumir frutas y verduras, realizar 3 comidas principales y 2 meriendas, que es tan vital, es tan importante, e incluso nos va a dar saciedad. Si tú comes 3 comidas principales y haces 2 meriendas, tú vas a llegar con menos hambre a la cena o al almuerzo. Entonces disminuyes también cantidad. Entonces, esas serían unas recomendaciones que son bien cortitas, bien concisas, pero que van a hacer peso en nuestra salud. Sobre todo hablar y me gustaría que dijeras un poco la clasificación, cómo ven ustedes el sazón para preparar los alimentos. En este caso hablemos del adobo, hablemos del, ¿cómo se llama? El comino y todo eso. Sí, fíjate que no son recomendables, forma parte de otras de las recomendaciones cocinar con menos aditivos. Gusta el cubito, la salsa de soya, la salsa inglesa, todos estos potecitos, envases que vienen preparados. Mientras más condimentos o picantes tenga la comida, para el venezolano o para nosotros es mejor. Pues no, tú puedes utilizar, digamos, vegetales o aromáticos y que le van a dar un buen sabor a la comida sin necesidad de utilizar tanta sal, así sea del Himalaya, rosada, roja, blanca, eso porque incrementa lo que es la cantidad. Pero bueno, realmente la recomendación va a estar dada a utilizar condimentos naturales, el cebollín, el celery, el pimentón, todo esto que realmente si los utilizamos le van a dar sabor a nuestra comida. Podemos utilizar la cúrcuma, que es otra de las recomendaciones,
no los que vienen en cubitos y ese, Claro. ese tipo de cosas, las naturales. Sobre todo los pacientes con enfermedad por reflujo o que no pueden utilizar este tipo de comida. Doctora, ¿dónde está su consultorio, su teléfono de consulta, sus redes para que toda esa gente bella, preciosa y hermosa no le hagan caso a lo que ella digo y vayan para allá para que la visiten? Bueno, me pueden ubicar, mi consultorio está ubicado en el edificio Santa Paula Plaza 1, eso es justo frente del Centro de Profesionales o al lado de la Clínica Santa Paula, oficina 109. Me pueden ubicar por mis redes sociales en Instagram como Gastro Piso Salud. También me puedes ubicar en el Facebook como Doctora Criseli Gómez Bolívar. Y bueno, gustosamente podré también atenderlos a través del 0424-198-0043. Bueno, señores, ya saben, mira, recomendada 100%, Alta Pana, y también estará en Meridiano Televisión. Bueno, Doc, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y hasta aquí nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, porque realmente este maravilloso equipo que me acompaña lo hacemos con cariño para ustedes, dependiendo de la gerencia de producción, a nuestra amiga Mirla Castellano, la producción del programa Daniel y Camargo, en los controles, colocando la mejor música, el panita Jaylin. Y quien te habló con cariño, tu personal trainer, Helio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1462. Hoy es miércoles, mañana es jueves, después viene viernes y se fue la semana. Así que pendientes porque estamos siempre conectados. Chao, chao.